Estoy trabajando. Bien, haciendo rimas, ¿no? Sí, señor. Bueno, oye, estamos aquí con el Chino, con más gente, ya sabes que es miércoles, que es mesa de mezclas en Radio 3, en Transfusión, estamos aquí con Juan y Eva Amaral, estamos con Ramón Fernández Escobar de Canal Plus, de Rock de Luz, del País, escriben en un montón de sitios, de música y de baloncesto, de las dos cosas. Estamos con el gran Rodolfo Poveda, ya sabes, trópico utópico, un maestro absoluto de la música negra, africana, tropical, brasileira. Y bueno, estamos hablando precisamente de Festimat, de este fin de semana. Sé que estás de gira por toda España, que muchos de los vuelos que he recibido información los estás haciendo con dúo aquí como teloneros, ¿no? Están también viajando contigo. Sí, compartiendo cartel estamos, sí. Ay, sí, porque lo de telonero parece como despectivo. Sí, será un poco raro, sí. Yo no lo encuentro como tal, pero bueno, a mí me gusta decir la palabra telonero más que se entiende desde el principio. La banda previa, o no sé cómo decirlo ahora para no... Sí, bueno. Estamos en los tiempos de lo políticamente correcto. ¿Qué tienes preparado para este viernes en el Festimat, ahí en Leganés, en La Cubierta? Pues he intentado preparar un espectáculo un poco distinto a los que suelo hacer, pues un poquito con ganas de... Bueno, como estamos con esto de la interculturalidad y la multiculturalidad y todo esto, pues enfocarme un poquito hacia eso, es decir, no hacer el típico concierto de rap que vengo haciendo siempre y darle un poquito más, todavía si cabe importancia, al texto. Entonces lo que voy a hacer un poco va a ser intentar interactuar con el público hasta llevarles a un sitio en el que se vea que efectivamente lo que estamos haciendo, tanto Vic como yo, que es un rapper que viene de Marruecos, pues es lo mismo, incluso pues eso, teniendo circunstancias sociales tan distintas y idiomas tan diferentes. Big, escrito B-I-G-G con 2 Gs, o sea que es más grande todavía, acentuado. Sí, es que es un tío muy grande. ¿Más grande que tú? Sí, bueno, es más ancho, es 2 Jos, pero luego más bajito, sí. Ah, bueno, ya decía yo, porque ya, como tú ya la cosa era difícil. Por cierto, Rodolfo Poveda, en Brasil, que tú eres un experto en la historia, el hip hop también está pegando fuerte desde hace mucho tiempo. Y hay gente muy buena, Gabriel Pensador o Marcelo de Doy son los más conocidos, pero hay también mucha más gente. Racionais MC es el grupo de los, digamos, integristas del hip hop, el más importante, el de las letras. A mí me parecen un poquito más aburridos porque es un hip hop de aquellos de base, ¿no? Son de San Paulo y muy reivindicativos. Urbanita. Sí, pero los más conocidos son Gabriel Pensador y Marcelo de Dois, que hace una mezcla de hip hop con samba, realmente con mucho feeling, con mucho swing. Tú esos Chojín es una cosa que tienes pendiente, lo de ir a Brasil, porque en México se ha ido ya varias veces, ha cogido, casi coincido yo contigo en México y qué pena que me lo perdí, pero lo de Brasil sí es una cuenta pendiente para ti, seguro, ¿no? Sí, hay una posibilidad porque, bueno, hay un rapper, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero sé que es un personaje importante allí que está muy comprometido con sus barrios, es de Ciudad de Dios, donde la película. Sí, Envy Bill, mensajero de la verdad Bill. Qué grande es Poveda. Eso es, gracias. Pues está, pues eso, él lo suele organizar allí pues periódicamente festivales internacionales de hip hop, pues un poco bueno, para llevar la cultura al pueblo, ¿no? Y que la gente pues se entretenga con el hip hop y no se dedique a otras cosas. Entonces se han puesto en contacto conmigo y estamos ahí mirando a ver qué posibilidades hay de ir para allá. Me apetecería un montón. Bien, Chojín, que se ha distinguido además por ser de los hip hoperos que se está funcionando, mezclando. Yo me recuerdo, puedo decir una cosa así como más casi a veces en off. Me acuerdo que la primera vez que fui a su casa, le miraba a los discos y digo, oye cabrón, si no tienes un disco de un tío blanco ni para atrás. ¿Era verdad o no? Era verdad. Y sin embargo, joder, de hace 2 años te he visto que has hecho dúos con mucha gente, te has mezclado con gente de rock and roll, has actuado en Café de Palma con diferente gente, ¿no? Sí. Y tengo que reconocer y decir a que todo quien quiera escucharnos que es en gran parte gracias a ti. Oye, que no lo decía por eso, que no. No, yo lo digo, lo digo porque es verdad. Vamos a chupar las orejas, como decía Harry Kate en Pulp Fiction, ¿no? Sí, que no eran las orejas, creo, ¿no? Vamos a dejarnos de chuparnos las orejas. Bueno, oye, pues te agradezco mucho que hayas atendido el teléfono, Chojín, te espero en una próxima mesa de mezclas aquí, ya sabes que esto está abierto para ti, por supuesto, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias por llamar.
Festimaz. Y mucha mierda ahí en el escenario del Festimaz, ahí en la cubierta, ¿vale? Gracias, amigo, y un abrazo para todos allí. Y un abrazo también al Vic, al grande de Marruecos. Ok. Bueno, pues ahí está, el chojín como uno de los platos fuertes de este festival, ¿no? Sí, Habéis querido hacer de todo, habéis querido tocar todos los palos. Sí, bueno, porque Linkin Park dentro de lo que se puede, en las reducidas dimensiones que tiene el festival de este año, ¿no? En la cubierta. Si echamos la vista un poquito atrás, cuando estábamos en el Parque del Soto llegamos a tener hasta 100 bandas, pues creo que fuimos los primeros que hicimos un festival de hip hop, ahora a propósito de escuchar a Chollín, que se llamó Hip Hopen. Y ahí estuvieron Violadores del Verso, estuvieron Versuit, estuvieron, bueno, un montón, el Club de los Poetas Violentos, hubo un montón de gente que entonces ya era importante, otros apuntaban y ahora todos son muy importantes, ¿no? Por ahí han pasado pues los primeros festivales, yo creo que Juegos de Brujo, de Macaco. En fin, Festival siempre se ha caracterizado por tener una dimensión muy amplia, ¿no? Un abanico muy amplio, un registro muy amplio de estilos, y quizás porque casi éramos los únicos que nos dedicamos al rock duro, al heavy metal, los sonidos más guitarreros, pues por eso se nos encasillaba, yo creo, en ese lado, ¿no? No sé si meterme en aguas pantanosas, sí, métete. Y dejarte preguntar. Pero a lo mejor lo voy a dejar para que lo vayamos pensando aquí toda la familia que estamos aquí esta noche en Radio 3, en Transfusión, a Amaral, a Ramón Fernández Escobar, a Rodolfo Pérez, a ti y a mí mismo. Esto se está saliendo de madre, lo de los festivales. Dejo la pregunta y para luego lo pensamos un poco, pero nos presentas la canción que nos has traído, que además nos la has traído en vinilo. Sí, porque primero porque lo tengo en vinilo y en segundo lugar porque aunque la tengo también en CD, casi todo lo que tengo en vinilo lo tengo en CD, que tampoco es tanto comparado con los aquí presentes, pero de vez en cuando me gusta gastar el vinilo, ¿no? Sobre todo con amigos y lo he traído aquí pues a ver si se estropea un poquito. Me apetece que se estropee. ¿Qué es lo que has traído? He traído una canción clásica, yo creo que uno de los primeras canciones del heavy metal, o al menos pioneras. ¿Y ibas a haber traído el single de Desmadre 75? No. ¿Saca el Whisky Chelly? No, ese no lo he traído. También está en vinilo. Pero... ¿También lo tienes en vinilo? Sí, lo tengo en vinilo. Pero sí he traído el Born to Be Wild de Steppenwolf. Ostras, Steppenwolf. Todo un clásico. Born to Wild. Enseguida pensamos un poquito. Running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns that comes and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Set the world in a loving embrace. Fire all of your guns that bust and explode into space. Like a true nature child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
qué significa Radio 3 para nosotros. Si volviera a nacer, empezara de nuevo. Radio 3 es la emisora que nos dio la posibilidad de tocar en directo para todo el mundo cuando todavía no grabábamos discos. La radio sigue sonando. Sí, la frase de vas a flipar con este grupo, escúchalo, la hemos oído repetidas veces en boca de Santi. Como hablar, cada parte de mi mente es tuya. Realmente Radio 3 siempre ha sido una emisora muy familiar para nosotros. Como hablar. Este miércoles a las 10 de la noche, especial acústico de Amaral, 3 Fusión, con Santiago Alcanda. Bueno, Radio 3. la voz es de Paloma Cortina, a quien agradezco muchísimo este montaje, y naturalmente a ti, Juan, que eras la voz de Amaral representando a Amaral y sintiéndonos como vuestra familia, como vuestra casa, ¿no? Yo siempre le decía a Paloma, pues a lo mejor habría que cerrar con el lema de Amaral. Juan y Eva siempre vuelven a casa, por Navidad. Pero eso lo ha obviado y ya está muy bien, porque ya lo decías tú dentro del propio texto de la cuña, te lo agradezco muchísimo. No hay de qué, era mi voz con catarro. Sí, ¿no? Sí, no, pero es verdad, aquello de que es verdad que es la primera vez que tuvimos ocasión de tocar en directo. Yo recuerdo ahora que está... Era con Jesús Ordovás. Sí, y curiosamente... Porque me acuerdo cuando estrenó también Hip Hop en televisión española, en la 2, estuvisteis ahí el primer día, como vosotros con No disparen al pianista. Pero este último tema ya no son aguas pantanosas, son unas aguas muy lamentables de las que no voy a hablar. Bueno. Pero es algo que te agradecemos desde aquí. Pues gracias. No, yo quería decir que es curioso que ahora el chino de Festimat, porque justo cuando nos vio Jesús tocar fue en un Festimat paralelo que se organizaba en el Círculo de Bellas Artes, y estábamos tocando por la mañana y allí en el círculo pues vino Jesús y nos dijo, ¿podríais venir a repetir esto a mi programa? Y ¿de qué año estamos hablando? Del 97, creo. Del 97. Y yo recuerdo que tocábamos, había un grupo heavy de Bilbao, muy heavy, y muy buen rollo con toda la gente del equipo técnico y tal. Y yo recuerdo de que vino Eva de Zaragoza, porque ella trabajaba en un bar, me trajo la Strato, una guitarra eléctrica, y lo pusimos todo al 10. Y fue un concierto, era guitarra y voz, era lo más parecido a una especie de punk primitivo, ruidoso. Y creo que allí tocamos alguna canción que luego hemos grabado. Bueno, esas raíces así de rebeldía se han recuperado bastante en este disco, ¿no? Gato Negro, Dragón Rojo. Creo que hay mucho rock and roll, que queréis hablar de rock and roll, o por lo menos de la actitud del rock and roll, ¿no? Yo creo que es una metáfora, ¿no? Porque el rock and roll es una actitud. No sé, yo la verdad es que yo sé que para ti sí, y creo que en el fondo sí, pero nosotros siempre hemos querido ser un poco rockistas, ¿no? Yo creo que es más rockera Eva que yo. Estoy convencido. Vaya por Dios. Por lo menos algunas de las letras que hay aquí, Kamikaze y el propio rock and roll y Alerta, Alerta no, la del artista en el alambre. O sea, que hay muchas historias de gente del mundo del rock, de gente que he vivido yo. O sea, de personas y de seres humanos que podría decir, pues esta historia es como la de este personaje, ¿no? La del el artista en el alambre, por ejemplo. El artista del alambre, lo que pasa es que, claro, se puede aplicar a gente muy distinta del rock y seguro que hay algún astronauta al que se le puede aplicar también. O sea, intentamos hacer canciones lo más intentamos subir un poco de los motivos personales por los que nosotros las escribimos. Yeah. Los motivos están ahí y nosotros los sabemos, pero luego la canción tiene que tener... no sé, sigue tú. Te has metido en un jardín, Juan, el que deberás seguir. Quiero decir que a nadie le importa en el fondo por qué tú escribes una canción, ¿no? Sí, porque tú creíste en el rock and roll o exacto. Porque estás ahí, ¿no? Yo creo que es una canción que la puede hacer suya el que la escuche, porque es simplemente el rock and roll como imagen de libertad. Sí, lo que pueda pasar en el rock and roll o en la radio puede estar pasando en cualquier otra empresa. Efectivamente. En las reconversiones y demás. Ahí vas tú, Santi, otra vez. Ahí vamos, estoy tirándome a la piscina. Pero ¿qué está pasando con los festivales? Sabemos que está habiendo más festivales que nunca,
que los cachés se han subido, demasiado lejos. En el Rock in Rio viene todo Dios que podríamos imaginar, viene Amy Winehouse, viene Alanis Morissette, viene Bob Dylan, viene Neil Young, viene Alejandro Sanz, en fin, es el canto del loco, se han disparado los precios, el Electric Getafe disparó los precios también y pagaron aquí lo que no estaba en los escritos, no sé si estaba... ¿Quién está detrás apoyando esta pasta? ¿Qué está pasando? ¿Va a haber una hecatombe del mundo de los festivales y al final van a quedar 3 otra vez? ¿O qué está pasando? Sí, yo creo que, hombre, si lo comparamos con Europa, vemos que todavía estamos un poquito lejos de llegar al tope de la cantidad de festivales que puede haber, sobre todo en relación a la cantidad de público potencial y real que tenemos en este país, ¿no? Hasta ahora, hasta hace muy poquitos años, 2-3 años, nada más que había 3, 4, 5 festivales a los cuales tenía que ir la gente desde cualquier punto del país. Ahora, afortunadamente, se van acercando los festivales a los lugares naturales de la gente y eso es bueno. Lo que no es Pongan un festival. Claro, a la esquina de tu casa. No tanto así, pero sí es bueno que existan festivales. ¿Por qué? Pues porque se escuchan no solo al grupo cabeza de cartel, sino que sirve para conectar con nuevas bandas, que me parece que es el tema fundamental que debe tener un festival. 1 es descubrir nuevas bandas, 2, atraer a nuevos públicos que por el acontecimiento acuden a este tipo de festivales y se quedan enganchados de la música, se quedan enganchados de algún grupo, incluso Ramón, a veces de algún grupo no muy conocido, ¿no? Ramón, tú que eres un poco más distante en estas historias y tal, desde el punto de vista periodístico, pero que también lo vive, porque me imagino que querrás ir a ver a Neil Young. Bueno, tengo yo una historia con Neil Young, no he conseguido verle todavía. Y es una auténtica laguna. De hecho, mira, recuerdo que no le pude ver, no recuerdo muy bien las circunstancias, cuando tocó en el Rocódromo madrileño. Sí. Luego al Espárrago tampoco he ido, por aquello de la distancia, en fin, imperdonable. Pero lo que más me fastidió es aquella vez que estaba programada una nueva actuación en España y se cortó haciéndose un sándwich, un dedo de la mano, y tuvo que suspender la actuación. Sí. Así que de esta no puede pasar. Pues eso es terrible, te cortas un dedo de la mano y adiós, muy buenas. No sé, es muy doloroso tocar así. Ya me imagino ya. Comprendo que no viniera, pero yo me quedé muy frustrado. Imagínate todo un festival dependiendo de un cuchillo y de un trozo de queso. Bueno, yo la última vez que vi a Neil Young era telonero desde la Dave Matthews Band. Telonero. No, pues. Impresionante. ¿En serio? El tío dijo, no, yo toco antes. Sí. Bueno, fue decisión propia. Sí, fue decisión y yo toco antes. Bueno, la verdad era una intención en ese momento, eso fue hace 8 o 9 años, de acercarse al público del college, que llaman ahí, universitario, que estaba loco con Dave Matthews, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que le beneficiaba a él, ¿no? Sí. Con llevarse un público, a lo mejor no sabían quién era este abuelete llamado Neil Young. Pero mi pregunta es... ¿qué te parece tener que ir a ver a Neil Young, pero tragarte una especie de Disneylandia donde van el abuelo, la niña, con la tartera, el 600 casi prácticamente? ¿Te doy mi opinión personal? Sí, please. Bueno, no por eso que estás diciendo, sino porque el cartel de Rock in Rio pues es muy variopinto. Realmente da la sensación de que cada sector de público va a ver a 1 o 2 artistas y todos los demás, pues a unos o a otros les dejan de interesar, ¿no? Yo, si no fuera Neil Young, probablemente no iría al Rock in Rio, porque ya he visto a Amy Winehouse, ya he visto a Bob Dylan varias veces, te lo digo con sinceridad. Bien, ¿y tú qué piensas, Rodolfo, de este tipo de macro festivales? A mí el Rock in Rio, sabes que yo fui al primero, sí, ¿te acuerdas? En el año 1985. En Río. Pero era otro espíritu. Fue increíble también, ¿no? Actuaron Caetano, María Betania, Mato Grosso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, fue impresionante. Tu Dios, James Taylor, ¿no? Tocó James Taylor, tocó Queen, tocó Yes, tocaron Iron Maiden, tocó AC/DC, tocó Rod Stewart, tocó George Benson, Al Jarreau. ¿Cuántos años hace de eso? Eso es del año 1985, que fue el primer Rock in Rio. El primer Rock in Rio fue en enero de 1985. Estábamos juntos también, ¿eh? Pero si te lo he preguntado. Se celebraba porque Tancredo Neves había llegado al poder y prometía a Brasil una democracia por fin. Se llamaba la tancredocracia en ese momento determinado también. Se quería eliminar un poco a los militares, separarlos un poquito de la historia. Entonces todo lo que tenía que ver con cultura y música, para que el mundo se fijara en Brasil, hicieron ese Rock in Rio. Lo hizo Roberto Medina,
de O Globo, que era un enfermo como su mujer de James Taylor, por eso y fue la primera vez que pude ver a James Taylor, hablar con James Taylor, eso es cierto, pero lo más importante fue que, bueno, se hizo aquí en lo que se llamó entonces el Rocódromo, que por eso luego en Madrid se le denominó a parte de la Casa de Campo Rocódromo, y ahí se instaló más o menos toda una moda de festivales que ha ido avanzando en estos últimos 23 años, ¿no? Pero tengo que reconocer que no tiene nada que ver con el espíritu que había ahí. Incluso luego se formaban fiestas paralelas al Rock in Rio, como aquella Tancredance que se hizo en el Circo Voador. Y allí tocó pues un montón de gente, joder, el Saramayo, el Barramayo, estaba María Betania también ahí, Caetano, y todos en acústico, incluso James Taylor. Y fue algo muy bonito. Y luego ha habido algunos más Rock in Rio en el propio Río de Janeiro, pero luego eso de hacerlo itinerante y este negocio tipo Disneylandia, yo de verdad no termino de identificarme. Es verdad que yo soy muy rockista, como dice Juan, y me tomo el rock and roll muy en serio, pero a lo mejor va por ahí la cosa. Vamos a escuchar a Zenet, porque ya hemos entrado... bueno, no te he terminado de preguntar. ¿Qué me parece a mí? No, yo cuando era joven también iba de camping y ahora no lo aguanto. Pero tengo que ir a un hotel, a dormir en una cama. Me pasa con los festivales grandes, o sea, me pilla mayor, es muy incómodo para mí un festival que hay muchísima gente, que te empujan, que nunca he ido al festival y somos muy amigos, y siempre todos los años me lo reprochan. Me dicen, no vienes al festival. Pues si teníamos preparada la cama y todo. Haber traído a Sepultura. No, lo que antes te lo he preguntado esto, porque si te das cuenta, grandes nombres que has citado siguen estando en estos festivales, ¿no? Que es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la falta de relevo generacional, ¿no? Pero a lo mejor no es el trabajo de Rock in Rio y es el de otros, quizá. Claro, yo creo que el gran problema, siguiendo con lo que decías antes, el gran problema que hay ahora mismo en España es que no está delimitado, y los que quieren hacer negocio con los festivales, lo primero que intentan hacer es cargarse los festivales que exploran. Es decir, para mí hay dos clases de festivales. Hay un festival que explora y hay un festival que explota lo explorado, ¿no? Entonces, ambos son necesarios, el uno para el otro, ¿sabes? Y el primero que explora, porque los grupos que empiezan ahí, alguna vez, al menos alguno de ellos, quiere triunfar y participar en ese otro gran festival, ¿no? Entonces, si uno no existe, el otro va a comerse la gallina de los huevos de oro en 2, 3, 4, 5 años. Ha ocurrido con la industria discográfica, y ahora que la industria discográfica está mal, va a ocurrir con los festivales en España. Si no se toman medidas en este aspecto, y esas medidas tienen que partir en primer lugar pues por las propias instituciones públicas, que han de poner un guardagujas en este aspecto y no permitir que en el mismo espacio, y en el mismo tiempo y en el mismo lugar haya dos festivales iguales, porque eso lo que hace es encarecer el precio, es decir, no se está dando el servicio público, encarece el precio de las entradas, que está ocurriendo, es decir, en 2 años se ha duplicado el precio de las entradas en este país, algo que no había ocurrido ni con la vivienda. Pues ya sí, es que es una barbaridad, ¿eh? El precio de las entradas y de los cachés se ha encarecido precisamente por esta razón. Bueno, pues tenemos que entrar ya en el campo, ya hemos entrado en cierta manera, porque hemos hablado de este disco un poco, del disco de Amaral, vamos a celebrar ya, nos quedan 3/4 de hora para rematar el programa, vamos a escuchar canciones en directo con una guitarra acústica, la de Juan, y con la voz de Amaral y de Juan. Y te agradezco mucho, algún día tendremos que hablar con varios organizadores de festivales, tendríais que venir aquí, sentaros y hablar un poco y entenderos entre vosotros. Rodolfo Poveda, queda pendiente ese toma y daca entre tú y yo, como el de Manuel Notario, que por aquí está también. Y Ramón Fernández Escobar, te agradezco mucho que hayas venido, espero que vuelvas también. Gracias a ti. Que sigas ahí apoyando esa música, que tienes un gusto extraordinario. Vamos con el primer single de este álbum doble, 19 canciones de Amaral, Gato Negro, Dragón Rojo, con este Kamikaze. Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción, porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll, por eso estamos aquí, equivocados o no.
Kamikaze, Amaral, en el álbum Gato Negro, Dragón Rojo, así se han anunciado, con una portada que, bueno, bestial ahí, con un dragón tatuado en la propia espalda de Eva, el rojo predominante en el vestido de Eva, en el propio teléfono, a la antigua teléfono de los años 60, y por contra el negro de Juan, ¿no? Esa especie de rojo y negro, color anarquista y por otro lado también color falangista en una época pasada, ¿no? Pero, ¿qué era? La portada no termino de tratarla, no sé si es Amaral en el País de las Maravillas o... Aquí sales tú con una reina de corazones. Pues queríamos crear un universo un poco surrealista, una imagen que fuese un poco como la portada de una novela negra, ¿no? Que no se supiese exactamente qué es lo que había pasado allí, si era el escenario de un crimen o el escenario o un escenario de amor, ¿no? Que había sucedido allí exactamente. Los dos CDs, en un CD aparece todo rojo con la silueta de un gato o una gata, a saber, quizá esto era una gata, quizá, no sé. No, es un gatito. Es un gatito. Y luego el otro disco es lo mismo, pero con el fondo negro y el dragón rojo, ¿no? El careto de un dragón rojo. Dos álbumes, la selección de las canciones en cada uno de los CDs por una razón concreta o cualquiera de las canciones podía haber formado parte del disco de Dragón o ¿cómo es esto? Hicimos el listado de canciones pensando en que fluyeran bien unas con otras, en el significado que tenían por la temática, por los ritmos, por los tonos, en fin, la verdad es que podía haber sido al revés. Las que son gato negro podían ser dragón rojo, pero lo cierto es que probábamos a cambiar el orden o a coger una de un disco y ponerla en el otro y tal, y ya no funcionaba igual. Creo que para nosotros este es el orden correcto, ¿no? Bueno, cuando estamos diciendo estáis cantando esto de creímos en rock and roll, por eso estamos aquí, equivocados o no, que era una conversación que estábamos teniendo antes. ¿Es una posición más de Eva que de Juan, entonces? Por lo que deduzco de lo que habías comentado antes. No es una posición individual de uno de los dos. Y cuando decía que Eva es más rockera, casi era una broma, es casi una broma interna, ¿no? Porque, vale. Yo creo que los dos tenemos una posición parecida o incluso complementaria sobre lo que significa la música y hacer música en el mundo, viajar, salir a tocar y grabar discos y venir a un programa como este, ¿no? Y lo que pasa es que bueno, a veces huyes de los tópicos del rockismo, ¿no? O del rock, o sea, los acordes distorsionados porque sí y todo eso, ¿no? En ese sentido, entendemos que el rock es algo amplio. Puede caber Nick Drake o el Berlín de Lou Reed, el Satellite of Love, y tenemos... O sea, creemos que en el rock caben muchas músicas. Para mí el hip hop, que es una música que últimamente me apasiona, tiene ese poder comunicador del rock and roll, ¿no? Y cuando decía aquí el colega de Trópico Utópico y hablaba de música de Brasil, hay muchas de las cosas de las que ha mencionado que para mí son también eso. Para mí Caetano tiene también ese poder de comunicación y ese poder desestabilizador, ¿no? Caetano Veloso. Bueno, vamos a escucharos directamente. Mira que tenía aquí canciones que he escuchado en vuestros ensayos, Tarde de Domingo, La Barrera del Sonido, el blues, yo os he llegado a pedir incluso Alerta. Bueno, tocar lo que queráis, que para eso estamos aquí. Vamos a escuchar, si queréis, ya nos callamos y tocáis una y luego explicáis la siguiente canción al personal como si estuviéramos en un concierto y tocáis dos seguidas. Ah, vale. ¿Os parece? Pues estupendo. Yo ya sí me siento con el público y demás y me animo como si fuera un ser humano. Pero tú interrumpe cuando quieras. No, pero yo prefiero que suenen dos temas seguidos. Que pare, tienen prisa por hacer que me calle, pero yo canto lo que quiero y lo que siento, canto lo que me sale, igual que mi corazón late, igual que respiro, o igual me caigo por un precipicio, pero yo soy la que decido cuando salto y con quién me río.
vacío. Y si lloro, yo decido a quién le muestro mis lágrimas. Una princesa dormida en un castillo vacío, al despertar se dio cuenta que estaba fuera de sitio, en medio de la ciudad. Anda arrastrando su traje, las joyas de su corona no sirven para este viaje. Ale, 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 alerta, cuando camina, niña perdida. Ale, 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 alerta, cuando camina, niña perdida, niña perdida. Una princesa dormida en un castillo vacío, al despertar comprendió que era rodar su destino, su reino por un amigo que le acompañe esta noche, que pronunciara al oído las sílabas de su nombre. Ale, 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 alerta, cuando camina, niña perdida. Ale, 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 alerta, cuando camina, niña perdida, niña perdida. Ale, 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 ale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Santi, la verdad es que no sabemos qué tocar ahora mismo, no teníamos... Hemos ensayado así en general, pero no... Sí me sale la pregunta de alerta. Pues de primera me parece una declaración de intenciones personales o... No quiero entrar en la historia de si son letras confesionales. Hace poco en una entrevista Johnny Mitchell decía que bueno, que aunque parecieran confesionales, que lo importante es la obra de arte, no el quien la hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero también uno no puede evitar saber que aquí hay una declaración, es decir, que canto lo que me sale como mi corazón late, ¿no? Y yo, que te conozco ya de hace un tiempo, sé que tiene mucho que ver con lo que ronda por vosotros sobre la honestidad a la hora de hacer arte o de hacer cualquier cosa, aunque sea una barra de pan o estar delante de conduciendo un taxi, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo creo que nuestra postura es hacer exactamente lo que dice la canción, es hacer lo que nos sale de dentro, ¿no? Por encima de las modas y bueno, que la música que hagamos, yo creo que si sale de verdad de una intención de expresar algo que para ti es muy importante expresar, pues dentro de unos años, y no hablo dentro de 5, sino dentro de 10 o de 15 años, que es cuando se puede ver realmente si tu obra merecía la pena, es cuando vas a poder oírlo, ¿no? Sin esconderte. ¿Cómo estás afinado, Juan, para el blues de la generación perdida? Bien, ahora mismo bien. Le has quitado la cejilla, ¿no? El blues de la generación perdida, ¿de qué generación perdida estamos hablando? Pues de la tuya y de la nuestra, o sea, no tiene, yo creo que no tiene, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de vivir el momento, es la cuestión de sentirte un poco parte de una especie de montaje absurdo. Perdón, el micrófono también se siente absurdo. Es un poco, habla de confusión, de la confusión de principios de siglo, ¿no? Donde todos íbamos a ser muy felices con internet y parece que y con las comunicaciones y el desarrollo y tal, y parece que hay a veces que volvemos al siglo XIX, ¿no? Un poquito sí. Bueno, aquí estamos con Amaral, que están en casa, están en Radio 3. Dices que yo no
tengo casi nada en la cabeza. Me miras, me juzgas, me condenas. ¿Qué importa mi opinión? Dices que yo no he combatido en 1.000.000 de guerras, que me da igual la voz de la experiencia. Dices que yo, me dices que yo dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Dices que yo a veces te resulto incomprensible, mitad vulgar, mitad un ser sensible. Dices que yo escribo solamente tonterías, el blues de una generación perdida. Dices que yo, me dices que yo dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Dices que solo soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Si yo pudiera, me llevaría la tristeza de tu cabeza, de tu cabeza. Que me pierdo a cada instante, que el futuro está en el aire y mi vida del revés. Ya sé que siempre dices lo que piensas, por eso siempre escucharé aunque me duela. Como me dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer. Soy una cometa que se eleva y que un día va a caer. Qué bueno, porque ya pasaron los años en que se creía que un guitarrista bueno era un guitarrista que prácticamente se masturbaba de solos, a base de solear, de hacer solos ahí, de regocijarse a sí mismo, ¿no? Para mí... A esta hora podemos decir ya la palabra masturbar, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que sí. O playing with himself, ya que es tan musical, playing. Y bueno, para mí, Juan, que es un guitarrista que siempre me he fijado en él, bueno, porque tiene gustos que coinciden mucho conmigo, ¿no? Esa Rickenbacker que sacas aquí, que es lo más musical y rockero que hay en toda la portada, que es esta Rickenbacker, te une a este sonido inicial de esta canción que vamos a poner ahora de vuestro álbum, que es la canción 12 palabras. Porque ahí hay una guitarra Rickenbacker, ¿no? Sí. De nuestro querido Peter Buck, de REM, de R.E.M. Aquí nos une, pues desde luego la influencia absoluta del gran maestro Roger McGuinn, de los Byrds, y me imagino que a su vez de George Harrison, que fue quien le inspiró a McGuinn el uso de esta gran guitarra y este sonido tan peculiar que tiene la Rickenbacker. Estoy en lo que estoy, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, la guitarra blanca esta, la Rick que sale en la portada, me la regaló Eva, porque... Te la regalé porque no me lo has pagado todavía. me acabo de acordar, estábamos en Londres y entramos, es mía, realmente. Entramos en una tienda y la probamos y Eva dijo, oye, qué bien suena eso, porque la verdad es que Eva... Esto parece que son manías mías, pero ella se suele preocupar mucho de qué cosas suenan por debajo de su voz, ¿no? Y
Y si tú la intentas engañar y le pones una venda, ¿no? Para no hablar todo el rato de guitarristas, que somos un poco pesados todos, pues ella se da cuenta cuando una guitarra es una guitarra noble y que tiene rollo, o cuando es una cosa normal. Ella lo capta y bueno, pues a veces ella me dice, oye, ¿por qué no coges la guitarra tal? Y esta guitarra a Eva le flipó. Y recuerdo que efectivamente la compramos en la tienda, la pagó ella, y hablaremos. Y... Concretamente esta guitarra que tienes esta noche es una Gibson, que dices que no la sacas mucho de casa. No, porque lo que pasa es que aquí, gracias a los chicos de sonido, se le puede poner un micro y suena muy cálida, suena muy bien. Y cuando yo decía lo de guitarristas que se basaban en grandes solos de guitarra, que eran los grandes guitarristas que tenían nombre y renombre y siguen teniéndolo, pero no se hablaba de esos grandes guitarristas que arpegian, que crean acordes, armonías especiales, sonidos planos, como tú estabas haciendo ahora, que alejabas la guitarra o la acercabas al micrófono dependiendo del momento de la voz, siguiendo en una relación que hay voz-guitarra alucinante, y que para eso sí hay que tener un amor a la música por encima del instrumento incluso, ¿no? Hombre, para mí primero es la canción y después la guitarra. O sea, si la canción necesita que yo me calle y que toque con la botella de agua con un bolígrafo, lo voy a hacer si pienso que la canción mejora. Pienso que también estoy últimamente escuchando a gente como Clapton, en la época de Leila, de Derek and the Dominos, Duane Allman, y este tipo de gente me interesa mucho. Lo que pasa es que, bueno, eso es un solo, es un momento, pero pienso que si estamos aquí dos personas, lo primero es que su voz suene, que la canción se escuche con lo mejor posible, ¿no? O sea, el solo viene luego, nunca ha sido una cosa que me haya preocupado. Bien. Hombre, decir que Juan tiene un sentido melódico muy potente, entonces lo aplica haciendo melodías en las canciones, melodías de voz que luego yo canto, y también con su instrumento, ¿no? Con ¿Y la armónica cuándo empezaste a tocarla tú, Eva? Pues no recuerdo el momento exacto. Bueno, recuerdo el momento en el que me la compré, pero no recuerdo qué año era. Yo supongo que sería el 96 más o menos. Sí, bueno, igual un poquillo antes. Pero vamos, toco exactamente igual que el primer día que no me lo he currado nada. Salió así y ahí está. Pues es que tú eres blues puro. Bueno. Blues a la zaragozana, como tanto, ¿no? Al final siempre estamos con la música negra y con el hip hop de Zaragoza, que es lo rompedor. Por cierto, me decías que antes, Juan, que Alerta, el primer tema que habéis tocado esta noche acústico, empezó como concepto, como un rap. Sí, la verdad es que sí. Y esto puede sorprender, pero... O sea, yo llevo un tiempo escuchando hip hop, mucho hip hop. Hombre, es que siendo de Zaragoza no te queda otra, ¿eh? Sí, no, pero aparte, increíble. Pero aparte, es verdad que están los Violadores con KCO y toda esta gente que lo hacen muy bien. Las folclóricos. Exacto. Bueno, a estos últimos no los conocía, pero yo creo que empezamos con el reggae, cuando estuvimos mezclando en Brixton, en uno de los discos, y... No sino uno de los anteriores, Estrella de Mar. Estrella de Mar. Y nos empezó a gustar todo este mundo de más rítmico que melódico, ¿no? Y es normal que desemboques en el hip hop. Lo que pasa es que hay que tenerle respeto a las cosas, ¿no? Entonces, hay una versión de Alerta donde estamos rapeando, donde está la voz de Eva y yo rapeo. Y, es Juan el que rapea. Pero lo que te decía, que hay que tenerle respeto a las cosas y a mí el hip hop como cultura me merece mucho respeto y no te puedes poner de la noche a la mañana a apropiarte de una cosa que no es tuya, por lo menos a día de hoy, ¿no? La vemos desde la barrera, nos interesa, pero no es nuestra. Y luego también, ahí me resulta bastante hortera cuando de pronto hay un tema pop y se mete un rap porque sí, no queríamos huir de eso. Vamos con esa guitarra de Peter Buck que arranca este tema 12 palabras, esa Rickenbacker, esos arpegios en el álbum nuevo de Amaral, Gato Negro, Dragón Rojo. Es la historia de mi vida, una huida hacia adelante, y si pierdo la cabeza, ¿quién me va a decir que pare? Tienen prisa por hacer que me calle, pero yo canto lo que quiero y lo que siento, canto lo que me sale, igual que mi corazón late. Bueno, esta era Alerta, parecía incluso que me estaba repitiendo a mí mismo, pero realmente el tema que buscamos es el 1, 2, 3, 4, creo que es el 9, 1, 2, el 9, el Dragón Rojo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la cara de Dragón Rojo. Ese es, 12 palabras. Con el arpegio, ya digo, de Peter Buck, guitarrista del grupo de Athens, Georgia. Peter Buck, Rem. Velocidad y descontrol, la magia del primer encuentro, paranoia y éxtasis, películas y aburrimiento, un misterio no resuelto, tres virtudes que no tengo, son 12 palabras, son 12 uvas blancas, el año se acaba y no hay noticias de ti, 12 meses esperando oír tu voz al otro lado, el teléfono callado, tus 12 dígitos guardados, marco el número maldito, no consigo hablar contigo, son 12 palabras, son 12 uvas blancas, el año se acaba y no hay noticias, no hay ni rastro de ti. Fusión, el diario musical de Radio 3. Ahí está, 12 palabras de los dos discos, en el de Dragón Rojo, de los dos que ha publicado en uno solo, Amaral, Gato Negro, Dragón Rojo, y con las guitarras del mismísimo Peter Buck, como decíamos. Peter Buck estaba, porque vosotros habéis grabado en Londres, ¿no? Y aquí también un poco, pero Peter Buck estaba al otro lado del Atlántico. Sí, él vive en Seattle y nos propusieron ir allí y además con muy buen rollo, lo típico de veniros unos días, componemos algo juntos, grabamos. Lo que pasa es que nosotros teníamos como el estudio para mezclar en Inglaterra bastante pillado, y al fin no pudo ser, ¿no? Lo aplazamos a su visita a España. Entonces, bueno, pues gracias a los servidores estos, FTP y todo esto, pues pudimos, ellos nos contaron que lo utilizaban en REM continuamente, y porque viven en ciudades distintas, y al final pues recibimos la guitarra, las dos pistas de guitarra a través de internet. Bueno, habéis tenido colaboraciones bestiales. A la batería está Tony Bird, que es uno de los grandes clásicos del rock and roll de siempre. Pero es que en el bajo hay otro británico, que es Pino Palladino, que es ese bajista que cuando se murió John Entwistle de los Who, Pete Townshend y Roger Daltrey dijeron: no hay otro que pueda sustituirle a alguien que ha estado con nosotros más de 30 años.
no hay otro que Pino Palladino. John Mayer, cuando quería hacer su base de 3 imitando a los Cream de Eric Clapton con Ginger Baker y Jack Bruce, el gran guitarrista John Mayer, que hace poco me han dicho, por cierto, por un cotilleo tal, que ha empezado a salir con Jennifer Aniston. Bueno, pues John Mayer, el gran guitarrista que ha ahijado de Eric Clapton, eligió a Steve Jordan a la batería y a Pino Palladino, ¿no? Y tiene un álbum en directo grabado en Nueva York que se te ponen los pelos de picos pardos. Pero bueno, luego también tenemos familia ibérica y están Amaro Ferreiro, está Iván Ferreiro, su hermano, está Soel López y bueno, hay una familia aquí que les agradecéis todos, incluso Ángel Medina, que es un ingeniero, un técnico de sonido magistral, que está con Quique González, que está con Leiva, con vosotros, con un montón de gente, porque es un tipo, primero que es una maravilla de persona, ¿no? Como es, pero luego tiene una oreja sensacional, ¿no? Sí, y está también José María Rosillo, que ha sido un poco... Grande. El tío que ha sido como nuestra mano derecha aquí en Madrid, sacándole sonido a las guitarras y bueno, pues la verdad es que está bien tener un equipo de gente con la que ya habíamos trabajado, como Cameron, bueno, gente nueva como Pino, que es un tío súper majo, y luego pues la gente de aquí de Madrid, ¿no? Lo mejor de cada casa. Sin duda, y bueno, dando las gracias luego a amigos que siempre están con vosotros, como Ramón Arroyo, sabio guitarrista y sabio personaje en general, incluso en gastronomía, lo que se tercie, ¿no? Y por supuesto también dais las gracias a mucha gente que ha subido con vosotros a un escenario, ¿no? Y decís, habláis de Aurora, me imagino que es Aurora Beltrán. Aurora Beltrán, sí. Dices Jaime de Sexy Sadie, que ya iniciará su carrera en solitario, Jaime Urrutia, José Ignacio Lapido, Jetlag, Lagartija Nick, Deluxe, Mikel Denchun, Iván y Amaro Ferreira, Pereza, Los Secretos, Carlos Tarque, Los Superratones, Su Arma, Fernando Martín, Moby, Ariel Roth, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me quedo con uno de mis favoritos, que es José Ignacio Lapido. ¿Habéis escuchado el álbum Cartografía? Yo no lo he escuchado entero, o sea, tengo pendiente pasarme por una tienda y pillarlo, pero lo que he oído me encanta, ¿no? Es una barbaridad, sinceramente. Además toca ya, ¿no? Sí, va a tocar en Madrid, toca el sábado 7 de junio, pero es que en Bilbao lo hace el viernes, pasado mañana viernes, en el Café de Anchoquía. Actuará José Ignacio Lapido con su banda en el Café de Anchoquía, viernes 6 de junio en Bilbao. En Madrid será el 7 de junio en la Sala del Sol a partir de las 11 de la noche. En Barcelona el viernes, o sea, la semana siguiente, 13 de junio, en el Apolo 2. Actuaciones de este monstruo granadino alucinante. Tenéis buena familia en Granada, con los Lagartija Ni, con Lapido. Y Morente. Y Morente, ¿no? Sí, es increíble el talento que hay. Es que Granada se parece un poco no sé si es en la famosa Malafolla esta, se parece un poco a Zaragoza. Y luego cuando estuvimos con los Lagartija tocando y tal, hablábamos de grupos de cuando éramos pequeños y todos, y a mí me sonaban mucho a los grupos que recalaban por Zaragoza. Como los Godfathers, por ejemplo, que iban mucho por Granada y también por Zaragoza. Bueno, recomiendo este pedazo de disco titulado Cartografía. Desde luego que sí, que es una exploración en los sentimientos, en la forma de expresarse del ser humano y más en concreto del propio que lo escribe y compone, aunque efectivamente trasciende a la propia persona y se queda en obra. Una obra como esta que se llama Nada Malo, que es una canción que, según nos contó el otro día cuando estuvo aquí en el programa, la escribió para dársela a Quique González, pero al final no sé qué pasó, que no se la dio, no sé qué, y la tenemos así con la voz de su amo, Lapido. Han llegado y quieren cobrar deudas que no habíamos saldado, cuentas que olvidamos ajustar. Pero el tiempo no tiene amigos, ni hace prisioneros al pasar, solo deja al borde del camino cadáveres
Nada malo me puede pasar si amanezco a tu lado. Las verdades y las reglas ya empiezan a saberme mal. Tengo que mirar en la etiqueta su fecha de caducidad. Las palabras se amotinan y me gritan que las deje en paz. Se hartaron de metáforas y rimas y de promesas de eternidad. Vuelvo a mi guarida, ya no hay vuelta atrás. Anochece y en la oscuridad empiezo a tenerlo claro. Nada malo me puede pasar si amanezco a tu lado. Calendario me animan a echar a correr. Mi médico se muestra partidario de las recetas de Valium 10. Como un animal cautivo, como un niño lejos de mamá, los sentimientos lanzan sus aullidos al contacto con la soledad. Ya me sé el camino y no hay vuelta atrás. En Bilbao el viernes 6 de junio, en Madrid el 7 de junio, en Barcelona el 13 de junio, Lapido presentando su álbum Cartografía con su propia banda. Ahí estaremos, sin duda alguna. Nos toca. Y nos toca mucho en el alma Amaral, a quien agradezco mucho que hayáis venido. La verdad es que es una gozada teneros aquí, es un puro lujo, y más con un disco como este que da mucha ilusión, porque son 19 ilusiones, 19 canciones o 18 más una, que hay hasta un instrumental. Y un tema que quería haber pinchado yo, que es solo una canción en la que cantas tú, Juan, pero parece ser que se empeñó Eva, ¿no? Que cantara... Bueno, ella me convenció, o sea, en teoría... Sí, es que esa canción, realmente la letra quedaba mucho mejor en boca de Juan, no sé, encajaba mejor con su personalidad, en fin, y además él venía ya tocando en anteriores, en concierto, sí, alguna canción venía cantando, vamos. Vais a hacer un ensayo general, que quiero yo asistir, no sé cómo me la voy a arreglar, próximamente, y vais a iniciar la gira, ¿cuándo? El día 12 de junio en Zaragoza. Bueno, en nuestra tierra. Buen punto de partida, sin duda alguna. Y luego ya, bueno, pues iremos dando las fechas, ¿no? Porque sí, que me imagino que estaréis todo el veranito bastante ocupaditos. Un beso muy fuerte, saludos de todo el equipo, de Paloma Cortina, de Samuel L. Alarcón, de Ramón Sousa, de Chema Tarantino, que le veo ahí también, Ramón Fernández Escobar y Rodolfo Poveda. Un abrazo muy fuerte y gracias por venir. Bueno, como estáis en casa, ya sabéis dónde estáis. Radio 3, Amaral. Muchas gracias. Gracias por hacer que esto suene tan estupendamente. Otra mañana despierto, tengo más sueño que frío, sabor a cama vacía y apenas ha amanecido.
otro tirar pa'lante. Ya sabes lo que digo, otra vez llegaré tarde a currar, y ahora no me doy brillo. Las 7:15, el zumo estaba amargo, igual que las noticias de la radio. Doy 2 caladas al último cigarro y ya. Que se rompa la barrera del sonido y que no se escuche nada, porque sobran las palabras que decirnos. Otra mañana en el metro que me he cruzado contigo, que son demonios tus ojos de fuego cuando se clavan en los míos. Este vagón de sombras sigue y sigue su camino hasta el puente de Vallecas, tú, yo hasta 4 caminos. Que se rompa la barrera del sonido y que no se escuche nada, porque sobran las palabras que decirnos. Que se rompa la barrera del sonido de este lunes de resaca, y que reine al fin la calma que nunca he tenido. Que se rompa la barrera del sonido. Muchísimas gracias. 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 Pues me dicen ahí, Samuel dice, ¿por qué no se tocan otra? Me dice por aquí, por los casos. Y digo, bueno, pues sí, venga, a tocar otra. Y ya nos divertimos mucho más. Mejor que hablar, ¿no? Mucho mejor. Música en Radio 3, por favor, 3 Fusión. Mañana más, ¿eh? Mañana estaremos aquí con Martin Page. Qué bueno es poder tocar en directo en la radio. Domingo por la tarde me vienes a buscar y vamos a perder el tiempo un rato. Volvemos a bajar a la cantina del novio de la hermana de Lucía. Estaba con un tío que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total, con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo. Whiskies con naranja y unas patatas fritas para reírnos de lo... 3 Radio Nacional de España, Radio 3. ¿Qué no? Suavecito. La Madrid. Man, es beautiful historia. La bonita, la bonita. Cuando los elefantes sueñan con la música.